entender mejor todos los detalles y aristas del panorama internacional. Don Leonidas Rosa Bautista, ex canciller de Honduras, y don Ramón Custodio Espinosa, analista y ex diplomático, se encuentran con nosotros en el plató. Doctor Rosa, es un gusto recibirlo. Muchísimas gracias, Darío. Una brevísima aclaración. Yo lo que tengo es un poco de experiencia, experto no soy. Le agradezco mucho. Y además, esta experiencia es importante aclarar que más que en la Cancillería, en que tuve un fugaz vuelo por ahí, después fui fiscal, mi mayor experiencia en la Organización de Estados Americanos, y creo que es importante para el tema. Le agradezco en el alma. Abogado Ramón Custodio Espinosa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, don Darío. Mucho gusto, señor canciller. Ya día no lo veía. Disculpe que no lo saludé. Muy buenos Muchas días. gracias. Muchas gracias. Muchito sí espero. Bueno, en la medida de lo que se puede, ¿verdad? Hemos estado en el proceso antes y después de lo que era el CELAC. Les agradezco en el alma a ambos. Disfruten el cafecito. Gracias. Ojalá que sea de su satisfacción. En términos cosmogónicos, primero, para después entrar en la minucia, ¿cómo ve la orientación de las relaciones exteriores de Honduras? Bueno, cambiando, sería la palabra. Nosotros, por lo menos a mi edad, don Monchito, que es mucho más joven, el país tuvo una tradición de apegarse siempre a ciertos valores universales en sus relaciones diplomáticas. En primer lugar, siempre fue una idea compartida entre personajes ilustres de ambos partidos. Siempre las relaciones exteriores de Honduras fueron manejadas, digamos, en aquel momento en un sentido bipartidista, porque solo existían los dos partidos. Entonces figuras como la de Jorge Fidel Durón, Ramón Valladares Soto, para darle dos nombres, don Pedro Pineda Madrid y Ramón Ernesto Cruz. Y nosotros, estudiantes de Derecho, cuyos maestros eran ellos, influyeron en nuestra conducta con relación a las relaciones exteriores. No intervención, la libertad soberana de los pueblos de tejer su propio destino. Pero plasmado también en la Constitución el principio de que Honduras es respetuoso de sus relaciones internacionales. Es más, es una de las pocas constituciones del mundo que consagra la obligatoriedad y el respeto a las decisiones de los organismos internacionales y de los convenios y tratados de que Honduras es parte. Por lo tanto, tenemos una traducción de respeto que tenía una consecuencia sociológica o una razón sociológica. Me acuerdo en palabras del doctor Ramón Ernesto Cruz, que fue nuestro expresidente, decir, por ejemplo, que Honduras era un país que no tenía un ejército capaz de invadir a nadie, no tenía una economía, no tenía un producto como el petróleo. Él siempre identificaba al país con que lo que deberíamos de hacer es tener vacas como en Holanda, bien cuidadas y una producción nacional para poder ser fuertes. Que esa fragilidad hegemónica, por decirlo, económica, militar, nos debería obligar a ser respetuosos, que solo el derecho internacional, la diplomacia bien entendida y la búsqueda de la paz nos podía garantizar soberanía real, porque no teníamos con qué competir. Entonces, ese principio implicaba que siempre Honduras estuvo del lado de los votos mayoritarios en América. Nunca tuvimos discrepancias graves, incluso cuando el tema de Cuba que salió, y esto tiene que ver con el multilateralismo. Los organismos multilaterales, como dice, después vamos a ver las consecuencias políticas de estos cambios, se han ido debilitando con el transcurso del tiempo. La OEA ahora, Nicaragua salió, Venezuela salió, Cuba está fuera. Entonces pareciera ser que la tendencia universal es a modificar esos valores con los que nosotros crecimos. Para nosotros, la cátedra que daba Paz Barnica, por ejemplo, sobre la OEA, casi era aprendernos de memoria la Carta Democrática y la Carta de la Organización de Estados Americanos.
Para nosotros la OEA era un organismo válido, importante, crucial para nuestra vida, pero en el transcurso del tiempo esas relaciones multilaterales se han debilitado. En ese sentido ahora, para concluir tu pregunta, creo que hay una tendencia a un cambio, a aliarse en segmentos y grupos afines políticamente y olvidarnos de ese contexto del multilateralismo que nace después de las grandes guerras del mundo, Primera Guerra, Segunda Guerra, en que construimos estas convenciones que ahora nos tienen en conflicto en estos problemas, por ejemplo, Ecuador, México y otros. ¿Cuál es una primera reflexión que quiere aportarnos usted, licenciado Custodio, sobre la política exterior de Honduras actualmente? Primero que todo, nosotros somos un país de aproximadamente 10 millones de personas. Segundo, como dice el canciller, nosotros debemos de vigilar por esas vacas, o sea, nuestros intereses económicos, porque realmente aquí nosotros debemos de luchar contra la pobreza, desarrollar el país, y mientras no busquemos el Estado de Derecho o fortalecer el Estado de Derecho, no vamos a encontrar esa avenida. Por ejemplo, nosotros somos parte de lo que es el CELAC, donde existen en este momento alrededor de 650 millones de personas, y en vez de estar buscando la paz y el desarrollo de la región, que dicho sea de paso, la general del Comando Sur manifestó en una entrevista hace unos días de que a nosotros nos ven como una región que le puede dar de comer al mundo. Y mientras hay conflictos en otros lados del mundo, nosotros estamos creando conflictos. En vez de buscar paz y desarrollo y aprovechar la oportunidad de que en otros lugares están en conflicto para atraer inversión extranjera y fortalecer la inversión nacional. Aprecio entonces que usted observa que se ha tomado un camino equivocado. Por supuesto, no hay duda. ¿Cuáles son las señales inequívocas de que una política exterior de un país es un instrumento para el desarrollo? Mire, los ingleses y los norteamericanos y los europeos en general tienen una política. La política exterior es en base a los intereses de cada país y de la región en este caso. Nuestros intereses se deben de focalizar en el desarrollo económico para combatir la pobreza, quitarle el hambre, fortalecer la economía, fortalecer a nuestras empresas, porque son las empresas y las MIPYMES aquí en Honduras, por ejemplo, que son alrededor del 80-90% las MIPYMES, el resto son las empresas grandes, pero son las MIPYMES que hay que fortalecer porque eso es lo que desarrolla un país. Fíjese bien usted, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, fortaleció a las MIPYMES y mire qué gran país y qué gran nación. Honduras estaba en el mismo nivel en los años 60 que Corea del Sur. Mire dónde está Corea del Sur y mire dónde estamos nosotros. Es una vergüenza. Ex canciller Rosa, ¿son los arrebatos ideológicos los que impiden que la política exterior sea un instrumento de desarrollo para Honduras? Esto tiene enfoques así como digamos internacionales, enfoques locales. Comparto con Monchito la idea de que los países privilegian o debemos privilegiar nuestras circunstancias internas para participar en el mundo externo. Siempre dentro de esos valores, paz, no guerra, desarrollo, comunidad, comunicación, no violencia. Entonces, al entrar en un proceso diferente de hacer grupos pequeños, Sí. antagónicos, usando quizás que el famoso principio de que queremos defendernos en la OEA, y esto es experiencia, decían, todos los países somos iguales de acuerdo al derecho internacional, pero hay unos más iguales que otros. Por lo tanto, los países tenemos que entender esa dinámica del mundo en protección a nuestro propio interés. Pero cuando, en lugar de seguir una conducta uniforme, tradicional, mire México con su doctrina Estrada, en el caso de Honduras la borró. La doctrina Estrada es que México en la práctica jamás se pronunciaba durante un cambio de gobierno hasta que las cosas se arreglaban y ellos podían participar. Entonces,
efectivamente creo que el mundo está sufriendo un deterioro del multilateralismo porque no hemos accedido a algunos cambios necesarios. En la ONU, por ejemplo, siempre el veto de Rusia, de China, de Estados Unidos, paraliza cualquier acción, aunque haya sido tomada por una inmensa mayoría. En el caso de, para no ideologizar el tema, en el caso de las medidas, sanciones contra Cuba, a veces Estados Unidos solo vota Estados Unidos y las Islas Marshall. Sin embargo, no se puede aplicar una sanción porque hay un veto de Estados Unidos. Igual ocurre con Rusia con relación al Medio Oriente, igual ocurre con China con relación a sus propios intereses. Entonces siento que en el futuro habrá que hacer algún tipo de revisiones, pero los países pequeños como los nuestros deben continuar teniendo una política segura, multilateral, definida y participativa al interior del país. ¿Cómo interpretan ustedes la CELAC? ¿Es esta una federación chavista de América sin América del Norte? Bueno, es que así nació. Lo que quería Chávez era excluir la participación de Estados Unidos y Canadá en un momento en que su petróleo era tan efectivo para manejar los votos del Caribe. Entonces, el Caribe tiene 13 votos en la OEA, con 5 más se consigue una mayoría y una mayoría calificada de fácil. ¿Logró deteriorar a la OEA la CELAC? En mi impresión, sí. La OEA siempre se resistió a creer que era una paralela. En el fondo era una paralela a la que estaba montando Chávez, pero dejaron tales reglas que han repercutido en la dinámica nacional, como la regla de la unanimidad y el consenso. Ahí no se puede tomar una decisión si uno de los países está en desacuerdo. Eso protegió de la agresión chavista, por decirlo de alguna manera, de querer trasladarlo a esta CELAC con los caribeños y llevar armadas resoluciones a la OEA que no le funcionó. Entonces la CELAC constituye siendo un club donde podemos reunirnos y donde se pueden expresar de alguna manera sentimientos antiamericanistas o de otro tipo o ideologizados, sin la presión que se tiene en la OEA, porque la OEA es el único organismo multilateral que aplica sanciones y que los votos por mayoría cuentan. Licenciado Custodio, ¿para usted qué es la CELAC? Mire, para complementar lo que acaba de decir el señor canciller con mucha sapiencia, yo pienso que la CELAC nace después de que se disipó el Grupo de Río. Adicionalmente a lo que manifestó el canciller de que el Grupo CELAC o los miembros, que son 33 países de América Latina y el Caribe, no querían a Estados Unidos ni Canadá, tampoco querían a los europeos, porque antes de lo que era la CELAC era el Grupo EULAC, y es ahí donde estaba el problema, porque Chávez tampoco quería una injerencia de los europeos. Por consiguiente, el Grupo CELAC nace en el 2011, pero nace de una manera que es, como dijo el canciller, un club que no es un organismo multilateral, pero es un organismo, tal y como lo dice la misión, dice, la CELAC tiene como fin promover la integración regional, el desarrollo sostenible, la cooperación política, la agenda regional integral en los foros, posicionar a la región en eventos de alcance internacional, promover diálogo con otros estados y organizaciones regionales, promover instituciones regionales y subregionales de cooperación y comunicación entre organizaciones, entre otras. ¿Cómo se asigna lo de la presidencia pro tempore en la CELAC, en el SICA, en todas las otras organizaciones multilaterales? Mire, en el caso de la CELAC existe la presidencia saliente, la presidencia entrante y la presidencia futura, más la presidencia del Grupo del CARICOM. Entonces, cada año, o dependiendo de cómo deciden los presidentes, que es el órgano, y es los que deciden, ¿verdad? Los presidentes son los que deciden quién va a ser el próximo año.
y se dejó constancia en las reglas del juego de que iba a ser de manera anual, ¿verdad? Y es rotativa. ¿Qué tan rotativa? Depende de los consensos a los que se llegue. Consenso significa todos tienen que votar absolutamente a favor y con solo uno que no esté a favor, ya no hay consenso, por consiguiente no se adoptan las mociones. Honduras, un buen ejemplo de esto, de cómo se maneja esto un poco fuera del contexto legítimo de la reglamentación, fue que Honduras había sido electo en tiempos del expresidente Juan Orlando para presidir un periodo y uno de los países lo bloqueó. Bolivia entraron en un conflicto a quien le toca y nunca pudo asumir. ¿De qué se encarga la presidencia pro tempore? ¿De coordinar las reuniones? Nada más, diría yo, en conjunto con este grupo, estos 4 que le llaman la troika, dicen, La pero en troika. realidad son 4. La realidad es que son 4, no 3. Es una troika de 4. es una troika expandida. ¿Y de dónde se derivan los conflictos? ¿De que debe haber unanimidad para todos los acuerdos, para todos los asuntos que se van a...? No hay ninguna manera si no hay unanimidad. Incluir... De aprobar nada. Y obviamente... E incluso de reunirse. Y obviamente para asumir posturas, para decir la CELAC aplaude a Putin por sus elecciones ejemplares. Consenso. Tiene que haber acuerdo, consenso. Tiene que haber... Acuerdo es una cosa, consenso es otra. Sí. Consenso tiene que haber absoluto. Yo entiendo, sí. Entonces, unanimidad. Y hay una cosa, la presidencia pro tempore tiene de acuerdo a las reglas del juego, puede preparar, coordinar, gestionar, pero no puede decidir. Eso tiene que ser consensuado. Al ser consensuado, la presidencia pro tempore tiene que consultarle a cada uno de los países. Si usted no le consulta, no puede adoptar esa posición. Más bien usted ya le está faltando el respeto a la autodeterminación de cada uno de los pueblos que no aceptan la decisión que tomó de manera unilateral la presidencia pro tempore. De ahí vienen los conflictos estos que se han derivado, las protestas de 5 y bueno, en la última reunión nos asistieron 9. Esto quiero puntualizar porque arrancamos diciendo de cómo Honduras había mantenido siempre una tesis de respeto irrestricto a la norma internacional, sea diplomática, sea consular, sea de asilo, sea de Naciones Unidas. Siempre fuimos respetuosos y por eso acudimos siempre a la justicia internacional cuando teníamos conflictos con los hermanos, aunque por ejemplo con El Salvador llegamos a un conflicto, pero se le llamó guerra del fútbol, no guerra territorial, porque es donde tenemos el conflicto. Por supuesto. Permítanme, caballeros, formular un espacio para unos anuncios y retomaremos la conversación. Por supuesto.
Esta mañana me siento particularmente satisfecho de utilizar esta plataforma de comunicación de TV Azteca para hacer el bien social, para perseguir el bien común. Y quiero presumir de la influencia de nuestra emisora de televisión para producir esos cambios en la vida real de la gente, más allá de los discursos y más allá de que esto sea una trompeta para venir aquí a pontificar y a decir hay que hacer y hay que hacer. Más allá de eso, hacer de verdad. Y estamos influyendo positivamente en la educación del país. Quiero dar una muestra de eso. La semana anterior, el miércoles 10 de abril, se encontró en nuestro estudio una alta autoridad de la Secretaría de Educación. Hicimos entonces un enlace con maestros de distintos centros educativos de Honduras. Y entre ellos intervino la directora de la escuela Dr. Marco Aurelio Soto de San Juancito, Francisco Morazán, la profesora Ana Raquel Murillo. Después de que la profesora Murillo planteara una serie de necesidades de su centro educativo, le pedimos al subsecretario de Educación que visitara ese lugar. Y ese miércoles asumió un compromiso. Aquí está el video que nos recuerda ese momento. ¿Cuándo puedo ir a visitarla? Cuando quiera. La próxima semana, el miércoles de la próxima semana vamos a ir a San Juancito. ¿Cuándo? Miércoles de la próxima semana. ¿A qué horas? Tendría que ir en la mañana que están los estudiantes. ¿A qué horas pega ya? ¿Como a las 9? Un poquito antes, creo yo. ¿A las 8:30? Sale de aquí a las 7. Creo que estará llegando allá como a las 9 de la mañana, correcto. Va a tener que mirar el foro entonces por internet, en lo que va avanzando. Perfecto. A las 8:30 el próximo miércoles, profesora Ana Raquel Murillo. Hágale un espacio que don Jaime, en misa de cuerpo presente, la va a visitar. Así es un honor para nosotros como red, lo vamos a esperar. Son 7 centros que añoran esta visita in situ. Si no llega a las 8:30, a las 9 me llama. Y prepárele buen café. Fotos. Y prepárele buen café, que este señor es de Marcala y me viene a presumir aquí que tiene un gusto exquisito por el café y que el nuestro no satisface su delicado paladar. Un café y una cenita no estaría mal, ¿no? No, maestra, nosotros visitamos los centros educativos, pero sabemos la precariedad que hay en los centros educativos. No queremos que nos vayan a esperar con esta parafernalia, queremos llegar... No es ninguna parafernalia, hombre, estoy segurito que le va a dar café. Sí, Usted no conoce el corazón de esta señora. Su taza de café la tiene asegurada. Yo sé lo que es el magisterio. El miércoles de la próxima semana, a las 8:30 de la mañana. Gracias, profesora Ana Raquel Murillo. Pues verificamos que ese compromiso se cumpliera y ayer, miércoles 17 de abril, el subsecretario de Educación, Jaime Rodríguez, se hizo presente en esa comunidad, visitó varios centros educativos y lo más importante, asumió compromisos cuya ejecutoria cabal vamos a vigilar desde esta pantalla. Este es el mensaje que nos dejó la directora Ana Raquel Murillo después de la visita del subsecretario para TV Azteca Honduras. Gracias TV Azteca por permitirnos participar en el foro del licenciado Darío Vanega y traer a nuestro centro educativo al viceministro de Educación, profesor Jaime Rodríguez. Puedo decirle que su gira por nuestros centros educativos de la red La Tigra, Distrito 11, estamos más que agradecidos. Misión cumplida. Gracias. Gracias, profesora Ana Raquel Murillo. Gracias, señor subsecretario, por cumplir su palabra y estaremos pendientes de que esos centros educativos de toda esa red, de toda el área de influencia de la escuela Dr. Marco Aurelio Soto de San Juancito sean beneficiadas prontamente por la acción del gobierno. Muchas gracias a ambos y muchas gracias a toda la teleaudiencia por cobijar a TV Azteca y darnos este nivel de influencia positivo para construir un mejor país. Muchas gracias a todos. En el foro de esta mañana hablamos sobre la política exterior del gobierno con dos expertos que tienen la gentileza de acompañarnos. Un asunto toral del servicio exterior es que contribuya para la generación de inversiones extranjeras en Honduras, para atraer inversiones. ¿Están en ese camino?
El problema de centrar las relaciones internacionales solamente en cooperación o intereses económicos puede ser un poco estrecho. Es natural que las buenas relaciones, porque esto tiene que ver más a veces con la bilateralidad que con la multilateralidad. La multilateralidad, por ejemplo, la vemos manifestada en apoyos Naciones Unidas a través del programa de desarrollo. En algún momento cuando a la OEA le pagaban las cuotas a los países y ahora no se la pagan, no tiene un peso ni para pagarle a los empleados. Entonces esto se va deteriorando. Yo creo que sí es importante la relación internacional, sea bilateral o multilateral, pero hemos entrado, y este es el problema, en lugar de buscar consenso, entramos en disenso. Por eso le mencioné al inicio próceres de las relaciones internacionales, Ramón Ernesto Cruz, Pedro Pineda, Ramón Valladares Soto, Edgardo Paparnica, Carlos Roberto Reina. Mantuvieron siempre la tesis de que no solo es el cumplir los tratados, como un ejemplo específico, el tema de México-Ecuador. La regla universal es que las sedes diplomáticas son parte del territorio del país recibido en el otro estado. Es inviolable. No hay ninguna excepción. Pero cuando se trata de asilo, sí hay excepciones. Ambos países tienen que cumplir reglas. El país que admite a un asilado, por ejemplo, tiene que saber que no está sentenciado, que no es delito común, aunque la calificación depende de él, pero estas reglas se van volviendo un tanto, como le diría, inaplicables para ciertos países. Entonces, explíqueme ese matiz, doctor Rosa, en el caso concreto de la Embajada de México en Ecuador. En el caso concreto, el punto es que nunca debió haberse entrado a la Embajada de México. Es territorio mexicano soberano. Por lo tanto, es inviolable, e incluso la documentación, como son inviolables el personal. El personal no puede ser detenido, requisado, porque se entiende que son ciudadanos mexicanos que están en su territorio. Entonces, en eso no hay, desde el punto de vista de técnica legal, de procedimiento internacional, no hay ninguna excepción. Hay una violación. Pero en lo que corresponde, porque ahí se mezclan los temas, lo que ocurre es que hay una persona asilada. Y el asilo sí tiene reglas y matices que deben cumplir ambos países. Para el país, uno de los países es respetar, ¿verdad?, la embajada donde está, pero el país que recibe el asilado tiene la obligación de cumplir ciertos requisitos, como que no sea delito común, como que no haya sentencia, como que previo al asilo no haya sido procesada la persona, y al incumplirse estos requisitos se viene a estas situaciones, que después cogen matices tremendamente políticos e ideológicos. Y entonces, cuando entra en conflicto esa especie de ficción jurídica de que estamos en terreno ajeno, es una ficción, y la figura del asilo y los argumentos de Ecuador de que están persiguiendo a un delincuente que corre el riesgo de quedar en la impunidad, una historia de corrupción, que era un señor que ya tenía enredos en los tribunales, que estaba huyendo del brazo de la justicia, ¿cuál tesis debe predominar? Bueno, para mí, que técnicamente la del respeto de la soberanía de la sede diplomática. Aunque hay casos en la historia de esto en que se ha irrespetado, pero también hay casos en que esa permanencia ha sido casi por cualquier cantidad de años, porque el país que va a extraditar no concede el salvoconducto para que pueda ser llevado al territorio del asilante. Entonces, en eso, por eso explico que no hay excepciones, pero cuando uno empieza a irrespetar eso, y vuelvo a la tesis de la idea de Honduras, que Honduras siempre debe consensuar con su clase política nacional, y la Cancillería siempre fue ese espacio.
Era el único lugar, a pesar de los gobiernos que venían y pasaban, en que había ahí una comunidad de intereses de diferentes partidos políticos e intereses y opiniones. Uno iba a discutir a don Pedro Pineda, con Monchito Cruz, con don Arnulfo Pineda, o con don Policarpo Callejas, o con don el señor Valladares. O sea, eran unas lecciones de cultura jurídica internacional en beneficio del país. Entonces, si no hay consenso y un grupo del país impone, en este caso, la conducta del país en su conjunto, porque al final del día uno puede administrar los intereses del país en función interna, pero si no hay consenso de cuál va a ser la conducta internacional, el país tiene complicaciones. Me parece esencial el abordaje suyo en el sentido de mencionar que es el interés del país el que debe prevalecer y el punto de partida, la premisa para todas las decisiones. Ahí no cabe que debemos caerle bien a Correa, a ver qué dice Correa, vamos a simpatizar con Correa. Esos son asuntos subalternos completamente. Estoy de acuerdo. Déjeme recoger la opinión. En lo que corresponde a la inviolabilidad de la sede diplomática. Desde luego. En el otro tema uno pudiera discutir, pero ninguna de las dos cosas autoriza al no cumplir con la convención de diplomática. ¿Usted, licenciado Custodio, comparte la opinión? Para no perder el hilo, usted hizo dos consultas simultáneas. Primero, sobre el enfoque que debe hacer el servicio exterior en el área económica y promoción de inversión. Y la segunda es sobre específicamente lo que ocurrió entre Ecuador y México. Sobre la primera, quiero decirle que coincido con el señor canciller en el sentido tal de que no podemos hacer un enfoque único y exclusivamente en materia económica y cooperación, porque también hay el diálogo político. Fíjese bien, nosotros somos parte de una región centroamericana que históricamente es la primera región del mundo. Óigase bien, la primera región del mundo que firmó un acuerdo de asociación con la región europea, de región a región. Somos un ejemplo en el planeta, en el universo, de que sí se pueden buscar los consensos necesarios y las negociaciones para que el diálogo político, la parte económica y la parte de cooperación son todos igualmente importantes. O sea, esto no estamos hablando solo de un simple acuerdo comercial, porque es un acuerdo comercial plus. Esto implica que nosotros tenemos que respetar la parte política, derechos humanos, lucha contra la corrupción, lucha contra las armas de destrucción masiva, igualmente promover las inversiones, igualmente respetar el Estado de Derecho. O sea, que el que tiene una casa no se le venga a quitar o que no le invadan terrenos. De acuerdo. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, pasando a segundo plano, lo que es la consulta sobre lo de México-Ecuador, es muy interesante lo que ha dicho el señor canciller, pero también quiero ir más allá. No solo estoy de acuerdo, sino que quiero recordar unas anécdotas históricas que están en los anales de la historia, escritas. Por ejemplo, yo fui muy amigo del nuncio apostólico que se llama Giancinto Berloco. Él fue el nuncio apostólico en Bruselas cuando yo estuve de embajador, y él me contó y me dio su testimonio que cuando el caso de Noriega en Panamá, el Papa Juan Pablo II lo designó a él para negociar con los norteamericanos que habían invadido a Panamá, fuera a negociar la salida del general Noriega. Que se encontraba en la Nunciatura, ¿no? Se encontraba en la Nunciatura, precisamente. Él negoció para que él propiamente y voluntariamente se entregara a los norteamericanos. Pero mire el caso. Estados Unidos había invadido Panamá, pero no violentó jamás la Nunciatura. Otro caso, el caso de Julian Assange. El caso de Julian Assange estuvo en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido
en Londres, y el gobierno del Reino Unido jamás violentó el territorio soberano e independiente de la Embajada de Ecuador. Lo que sí hizo fue crear un cordón de seguridad. Eso es normal. Es una obligación proteger la vida no solo de la gente que está en la embajada, incluyendo a la persona que es extranjera, en este caso Julian Assange, que es lo que debieron haber hecho en Ecuador, que es lo que hizo Honduras en la crisis de 2009 con la embajada de Brasil. Nunca la violentó. Ahora bien, son tres casos muy específicos. Para concluir, pienso yo que aquí hay la arista política de lo que es la actuación de México y la arista también de Ecuador. Todo tiene causa y un efecto. Había una causa que pidió asilo, está bien, hay que respetarlo porque es con México, la persona natural y México. En este caso, debieron haber entablado un diálogo, tal y como lo dice el CELAC y las reglas del CELAC, si se quieren ir por esa avenida. Y por esa avenida iban. ¿Conoce lo suficiente el caso de Jorge Glass para determinar si era procedente concederle el asilo? Es irrelevante, porque eso le compete a México de decidir, porque es una decisión soberana. Ahí es donde quiero llegar. ¿No hay una convención que comparten ambos países? Mire, esa es una decisión soberana de México y es injustificable. Ese es el argumento que están utilizando unos para justificar la entrada en la Embajada de Ecuador. Por supuesto, pero para concederlo debe cumplir con unos presupuestos. Es correcto, pero en la convención deja la calificación de 54 de Venezuela, deja la calificación al país al que le solicitan el asilo. Ellos deciden. Ellos deciden al final de cuentas. No solo que hay reglas, por supuesto, pero el país decide. Si Ecuador le está diciendo, no, mira, él no cumple los requisitos, el otro soberanamente puede decir si los cumple. Yo no puedo ir a su casa a decidir qué se va a cocinar. No puedo. Tampoco puedo decidir si en su casa vamos a matar a alguien o no. Porque eso es ilegal. ¿Verdad? Entonces depende de la situación. En los segundos no lo aceptaría yo, en lo primero sí podría entrar en negociaciones. Vamos a una pausa mientras decidimos si nos ponemos de acuerdo aquí en privado qué cocinamos para hoy al almuerzo. Una pausa, por favor.
Ex canciller Rosa Bautista, ¿qué opina del papel de doña Xiomara Castro en la CELAC? Bueno, recuerde que la Constitución de la República le da al presidente en funciones el manejo de las relaciones internacionales. Pero, de nuevo, vuelvo a lo mismo, volvemos a la capacidad de asesoría y a la capacidad de consenso para tomar decisiones internacionales. Yo creo que en este caso la falta de ese consenso, por razones ideológicas, por razones de creer, bueno, yo creo que hasta mi amigo es víctima de eso. O sea, ¿por qué sale alguien con una experiencia de embajador en Berlín, de embajador en Bruselas, del otro, si no es por una razón meramente política partidista? Entonces yo creo que el error, para no hacer una crítica general, está en partidizar, en quitar la gente que tiene experiencia, que tiene carrera, que conoce los temas, y tomar decisiones más por un impulso de asociación con otros países, en este caso Venezuela, Cuba, Nicaragua, que esperemos a ver qué hace Nicaragua con esta experiencia de Ecuador con relación al asilado que tiene en Panamá, al expresidente del otro. Entonces yo creo que este es un tema de enfoque nacional, cómo manejamos las relaciones internacionales, porque uno no puede. Yo creo que en su partido le alaban la idea de que sí, te con Cuba y te con otro, porque eso es lo que nos conviene. Sí, pero Honduras no es un partido. Pero Honduras, y además las relaciones internacionales son precisamente un manejo de la comunidad total de Honduras y no partidariamente. ¿Usted qué valoraciones hace del papel de doña Xiomara Castro en la comunidad internacional y fundamentalmente su papel en la CELAC? ¿Quiere que le responda con la verdad o con una respuesta diplomática? Deme las dos. Deme las dos. La verdad primero. Y después bromea si quiere. La verdad primero. Estuve en Washington en 3 ocasiones recientemente. En Washington me dijeron lo siguiente: el problema de doña Xiomara es que no entiende que llegó en una alianza. Ellos no son mayoritarios como lo es Bukele en El Salvador. Por consiguiente, aquí predomina el sectarismo, predomina además la mala asesoría, y yo diría, y esto es un comentario personal, de Ramón Custodio Espinosa. Yo creo que el nivel y el coeficiente intelectual de ella y su esposo es muy bajo. ¿Se comparte? No, esa palabra, bueno, se necesita, por eso le digo, yo no me considero un experto ni analista de esto, pero sí tengo experiencia. Yo creo que la experiencia es importante, y cuando uno llega a un cargo sin experiencia, busca el consejo. Yo fui fiscal, porque decir, la formación académica es importantísima. Esa es la respuesta diplomática, dejémoslo ahí. Okay. Esa es la respuesta diplomática. Concluyamos con el conflicto, con su opinión sobre el conflicto de México y Ecuador, para que avancemos en otros tópicos sobre los cuales quiero escuchar sus reflexiones. Después de la invasión de la policía, de la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México para coger detenido a don Jorge Glass y llevarlo a los tribunales, a la cárcel y a todo lo que corresponda, vino una serie de reacciones. México, por su lado, está pidiendo la expulsión de Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas. La CELAC está poniendo el grito al cielo, están retirando embajadores. Venezuela fue uno de los primeros en decir retiro a todo mundo y rompemos relaciones. Honduras ha llamado a una señora que estaba encargada de negocios en la embajada, que es un mensaje claro de rechazo, y otros han manifestado otro tipo de reacciones. ¿Qué puede venir a consecuencia de esa acción de Ecuador en la Embajada de México? Bueno, yo creo que es interesante analizar varias situaciones. Por ejemplo, escuché un comentario de una venezolana que estaba diciendo que qué bonito que Chávez dijo
porque la reciprocidad, México inmediatamente, y es una de las sanciones, retira su representación y rompe relaciones diplomáticas. Esa es una medida aceptada en el derecho internacional. Pero Venezuela además retira los cónsules. A todos los cónsules, porque ahí en Ecuador, dice esta venezolana, viven 1 millón de venezolanos expulsados de su territorio que votarían en las elecciones. Al no haber consulado ya no van a votar. Así que la oposición tiene 1 millón de votos menos. Para que vea cómo se pueden hacer estas interpretaciones. Ahora bien, México, y a mí me parece legítima, le digo, porque hubiese hecho lo mismo en funciones de canciller, condenar la violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas en función de la inviolabilidad del territorio. Hasta ahí hubiera llegado. Porque me parece que eso me ayuda a que me respeten a mí también. O sea, esa es la reciprocidad. En la reciente reunión del CELAC por internet que tuvieron los presidentes hace un par de días, México solicitó a otros países que le apoyen en la solicitud ante la ONU para expulsar a Ecuador. ¿Cree que eso tenga futuro? Bueno, no hubo unanimidad para empezar en CELAC, por lo tanto... Pero México igual va a ir a presentar esa iniciativa. Ahora bien, esto nos lleva a un tema que se llama sanciones. Como conozco el procedimiento en OEA, Honduras fue suspendido, por ejemplo, porque en OEA la sanción de suspensión existe en la Carta Democrática y se vota por una mayoría calificada y nos suspendieron, sufrimos esa sanción. En Naciones Unidas usted no encuentra eso. Sí hay sanciones que se pueden aprobar, sanciones económicas, restricciones de navegación, relaciones de suministro económicas, diplomáticas de diferentes tipos, pero usted no puede expulsar a un miembro de las Naciones Unidas. No existe esa sanción, por lo tanto creo que la petición de México va más allá. Y lo que deberíamos hacer los países de América, demócratas, y buscar consenso es pedirle a México y Ecuador que se sienten a dirimir. Por eso la propuesta de México tiene un ingrediente ahí que no concuerda con pedir que lo suspendan si le pide disculpas. Usted ve ahí, hay un juego de opciones, expúlselo, pareciera la sanción, pero si me pide disculpas está ahí. Eso lo ve en las relaciones individuales cuando lo acusan, sobre todo los periodistas, de injuria y calumnia, que si le pide disculpas hasta ahí no me llega la cosa. Hasta ahí no me Yo llega. creo que ese debe ser el camino, porque los organismos internacionales fueron creados para producir paz, para evitar la guerra, para evitar la violencia. ¿Qué repercusiones tiene sobre la imagen de Honduras hechos como el desmentido internacional de varios países de América después de que doña Xiomara Castro, actuando en su papel de presidenta pro tempore de la CELAC, saliera a felicitar a Putin, por ejemplo, sobre las elecciones en Rusia, sobre su brillante victoria, se lo dijo en su momento, a fijar una postura antisionista en el conflicto de Gaza y otras posturas internacionales que ella ha impulsado? ¿Qué repercusiones tiene sobre la imagen exterior de Honduras? Mire, es lamentable. Nosotros hemos tenido una reputación, como ya lo mencionó en reiteradas ocasiones el canciller Leonidas Rosa Bautista, de ser un país con grandes negociadores en el ámbito de la soberanía nacional. Logramos firmar un acuerdo de paz con El Salvador. Óigame, tenemos muchos logros a nivel internacional para venir a destrozar esa imagen de la noche a la mañana. Yo me siento como hondureño, me siento avergonzado de la dirección que ha tomado la política exterior de nuestro país. Pasamos de ser un país con mucho prestigio y de tener los mejores negociadores en el área regional de Centroamérica a pasar a una posición que da mucha vergüenza. Pero por otro lado, es importante analizar. Enmendar es de sabios. Y yo creo que deberían de poner los correctivos necesarios para enmendar los errores cometidos. Porque apenas venimos comenzando, por ejemplo, en lo que es la presidencia del CELAC. Nos resta
estamos en abril, llevamos como 2 o 3 meses en la presidencia pro tempore, nos faltan como 8, 9, 10 meses para terminar. Entonces yo creo que en lo que resta deberíamos de actuar en base a las reglas del juego. Si quieren cambiar las reglas del juego, como han mencionado, que quieren cambiar, que no sea por consenso, sino que sea por mayoría, también necesitan el consenso de todos los estados miembros del CELAC para aprobar esa reforma. Sí. Entonces ya van mal y siguen insistiendo como niños emberrinchados, y lastimosamente la señora presidente no se da cuenta de que la están haciendo cometer errores. Entonces yo creo que aquí hay que actuar con cabeza fría y el corazón caliente, pero no hay que dejarse guiar por las pasiones, sino que con la frialdad de lo que dice cada una de las palabras dentro de las reglas del juego. ¿Quiénes la están haciendo caer en errores? Yo ya lo mencioné en reiteradas ocasiones en el pasado y en diferentes entrevistas, ¿verdad? Que uno de los que la hizo caer en los errores es el subsecretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, don Gerardo Torres, ¿verdad? Yo creo que, pero se sobreentiende. Él es solo un periodista que no tenía la experiencia sobre relaciones exteriores, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí a él le faltó escuchar a buenos asesores y que son de carrera, como lo son la embajadora Patricia Licona, el embajador Eduardo Rosales, el embajador Antonio Bermúdez. Todavía están en funciones. Si usted llega a un puesto por razones políticas, está bien. Es la democracia. Pero también sepa asesorarse. Y yo creo que él no supo asesorarse e hizo que cometiera los errores garrafales de la señora presidente. Y en este caso también el canciller tiene culpa, es de carrera, pero tiene culpa porque no lo dejó como a mano suelta. ¿Es un equívoco? ¿Es llegar muy lejos que Honduras retire a su personal de la Embajada de Honduras en Ecuador? Cuando no se manifiesta la verdadera, dice que lo llama para consultas, es simplemente mandar un mensaje diplomático de desacuerdo, pero no tiene ninguna consecuencia específica. Ahora, la ruptura de relaciones diplomáticas, eso sí, porque eso es lo que hizo México, me parece con legitimidad, pero lo cual no autoriza a generar un clima de zozobra y de falta de paz entre los demás países cuando pueden resolverlo bilateralmente. ¿Qué le parece la postura de Honduras frente a la dictadura venezolana? Bueno, me parece, no, yo creo que no hay una posición de Honduras, hay una posición del gobierno con relación a Venezuela. Lo hace en nombre de todos nosotros, lo hace en nombre del Estado. Definitivamente, pero no lo comparto. Cuando usted expulsa de su territorio a 8 millones de sus conciudadanos, eso simplemente es inaceptable para cualquier demócrata en el mundo. Por lo tanto, creo y estaré en desacuerdo en no contribuir a que Venezuela encuentre el camino de la vuelta a la democracia. Eso es para mí inaceptable y me parece que una posición equivocada en el mundo el tratar de complacer y sostener un régimen que a todas luces es antidemocrático. ¿A usted qué le parece esa postura de Honduras de abandonar los valores democráticos para fijar a partir de ahí la clase de relación que va a sostener con otros estados? Abandonar los valores democráticos, dice usted. Yo creo que quien ha abandonado los valores democráticos es el Partido Libre que está en el gobierno en este momento. Yo no lo acepto. O sea, ella llegó y la señora presidenta y el Partido Libre llegaron al poder por mandato del soberano. El soberano somos todos nosotros, usted incluido. Pero eso no significa que yo la acepte las decisiones que están tomando que son erróneas.
Para eso existe la libre expresión y yo me expreso hoy. Yo no soy afín al libre, nunca lo voy a hacer, jamás lo voy a hacer. Soy afín patriótica al Estado de Honduras y a mi Partido Liberal de Honduras. Muy bien, otro asunto. ¿Es cierto que en Honduras no hay Sisi porque la ONU es un elefante laberíntico, inútil, improductivo y que ha ralentizado las cosas? Mire, yo conozco y por eso le digo que no tengo expertise, pero tengo experiencia. El primer contacto con la idea de traer a Honduras o de generar en Honduras la venida de una especie de misión internacional que nos ayudara a agregarle credibilidad, no a sustituir al estamento jurídico nacional, sino agregarle certeza, agregarle confianza perdida a lo largo de los años. Cuando el presidente Lobo vino, el que era el más famoso, el primero de Guatemala, la CICIG de Guatemala, Castresana, estuvimos en Casa Presidencial tratando de consultarle cómo podía Honduras en aquel momento traer una misión. En ese momento no se pudo dar porque Naciones Unidas estaba más bien teniendo problemas con la propia CICIG de Guatemala. Luego hubo varios cambios, un fiscal costarricense de la NESE, por cierto muy amigo mío, también vino a Honduras, lo visitamos tratando de construir ese elemento que le está faltando a la justicia nacional: credibilidad, confianza, certeza. Nadie confía en eso. Y un deber ciudadano es simplemente creer que porque un fallo le es adverso, no creer que por un fallo le es adverso es porque el juez es corrupto. Los ciudadanos también tenemos que aprender a que el respeto de la ley puede que no sea favorable. Entonces recurrieron a la OEA. Entonces no se pudo. Luego vino la crisis de los indignados. De las antorchas. Que era una protesta precisamente porque no se confía en la justicia, porque no se por el hartazgo de la impunidad a los corruptos y todo eso. Entonces se fue, yo personalmente, fuimos a ONU. ONU no quiso aceptar el reto en ese momento y nos trasladó a la OEA. Le digo porque, no quiero hacer fantasía aquí ni me interesa, pero estuve desde que se escribió la primera letra hasta que se firmó el documento, que es un documento que tendría una buena cantidad de partes que no solo eran el juzgamiento fiscal, sino que tenía que ver con todas las partes, con la justicia. ¿Qué se cumplió de eso? ¿Cuáles fueron los propósitos? ¿Se alcanzaron? ¿Y cuál es la diferencia de aquella experiencia de la Maxi con lo de la Sisi? ¿Me lo explica después de una pausa, si le parece? Tenemos que hacer una pausa para que tengan la palabra nuestros anunciantes, porque aquí es prohibido olvidar que somos empresa privada y hay que poner anuncios. Absolutamente y de acuerdo. Vamos pues.
¿Las Naciones Unidas está interrumpiendo la instalación de la Sisi? No creo. Mire, al principio hablamos de la influencia que ejercen los países. Yo creo que el país sigue necesitando una adición a su sistema jurídico interno que ha perdido totalmente credibilidad. ¿En qué sentido? Porque ha perdido credibilidad. Entonces, la idea de la MAX y de la CICI ha sido simple y sencillamente, originariamente, tratar de complementar el esfuerzo a través de un veedor internacional que pueda decir, no, estos casos han sido manejados correctamente, y evitar esto de que cada quien que recibe un fallo en contra o cada vez que no se omite alguna demanda, es porque el sistema no funciona. Que hay un veedor internacional, igual que ocurre en las elecciones, observadores internacionales. Es más, la figura de la Maxi está inspirada precisamente, y digo porque trabajé en ella, en el observador electoral, que es un observador que tiene una fe pública internacional, por decirlo, y que puede decir estas elecciones fueron llevadas de tal o cual manera. Finalicemos con el círculo de la Maxi. ¿Cuáles de los propósitos originales se cumplieron y cuáles no? Bueno, en primer lugar, no se cumplió porque la Contraloría General de la República, o lo que se llama el Tribunal Superior de Cuentas ahora, era parte elemental de eso. La vigilancia del funcionario público, y eso ni siquiera se mencionó. Porque Honduras es suscriptor de la Convención Interamericana contra la Corrupción y le da a los tribunales superiores de cuentas de América la facultad de mejorar la gestión pública y evitar el desenlace de la penalización únicamente. Porque el funcionario también tiene derechos humanos. Y cuando usted sale del otro y lo acusan injustamente, ya no tiene opción para defenderse. Y el concepto de inocencia de acuerdo. ¿Qué es más? algo que hay que privar. Segundo lugar, la policía. La policía de investigación. La actuación de los abogados, la academia. Todo esto tiene que ver para generar en un país un concepto de una estructura, de un sistema jurídico, no solo penal, mercantil, de todo tipo, que asegure que usted como ciudadano está confiado en que si el fallo del juez es a favor o usted lo acepta porque habló la justicia. En este caso no tenemos eso. Entonces, la única parte que se cumple y con los grandes defectos de la nación es la parte de la acusación criminal, ni siquiera la sentencia. Se avanzó un poco en política limpia, digamos, pero como dice la gente, no le ponen dientes porque era una de las reformas, a asegurarnos de que los políticos no reciben fondos sucios. Medios avanzó en eso, y lo otro es que al final del día los jueces no tienen condenados. Los fiscales se dedicaron a acusar, así, a tirar con escopeta, cuando lo que debieron haber es usado targets, como dicen, ¿verdad? De acuerdo. Para poder sentar precedentes, sino que cuando uno quiere hacer justicia, ataca a todo mundo porque todo mundo se defiende, entonces nunca llega a sentencia. De acuerdo. Doctor Custodio, en el asunto de la Sisi, ¿estamos asistiendo a un teatro de máscaras, a un salón con múltiples espejos poliédricos y nos están mintiendo? Pese a que la pregunta es condicionada, coincido. Porque sí hay una faceta donde yo sí creo de que es un interés del gobierno actual, del Partido Libre, de que no venga la Sisi. Y le voy a decir por qué. Imagínese usted, por lógica, de veintitantas condiciones que tienen las Naciones Unidas, solo se han aprobado como 7 o 8. ¿Qué le dice usted eso? Menos del 50% de los requisitos que pone las Naciones Unidas no se han aprobado. Entonces, voluntad política del diente al labio. La realidad es otra. La Sisi no viene. Aunque ellos la pidan y sigan diciendo de que viene, la Sisi no va a venir. Y no es culpa de las Naciones Unidas.
es culpa de nosotros mismos, el Estado, el soberano, el pueblo. En términos globales, ¿cómo nos ven desde Washington? Mire, no voy a ofender a mi propio pueblo, pero tenemos que mejorar nuestras relaciones. Pero para tener buenas relaciones, usted tiene que tener buenos puentes de comunicación, buenos protagonistas por parte de nuestro país. Y yo creo que ahí nosotros estamos fallando. Ahora bien, hay unos cuantos que se creen protagonistas en este país que ya están más bien en la puerta de atrás saliendo. Y yo creo que hay una nueva generación de personas notables que ya están en comunicación con las personas indicadas en Washington. Ex canciller Rosa, ¿por qué en la Casa Blanca no han recibido a la presidenta Xiomara Castro si ya lleva más del 50% de su periodo? Las relaciones diplomáticas, las relaciones bilaterales de Estados Unidos, ese es un tema que, como el que le mencionaba, hay países, todos los países somos iguales, pero menos iguales que otros. Y Estados Unidos valora mucho las actuaciones coyunturales de los estados. Yo creo que en este momento Estados Unidos nos tiene a nosotros como un estado proclive a una democracia defectuosa, que no estamos por el camino que ellos más o menos tienen visto como el camino para un país democrático. Y le voy a decir algo más, porque al final no se trata de un tema meramente de izquierda y derecha, se trata de un tema, y usted lo mencionó, aquí hay una empresa privada y queremos libertad. Si usted se fija, Nicaragua sigue siendo para ciertos empresarios un lugar donde invertir, y el régimen es descaradamente despótico y la nacionalidad de sus propios ciudadanos. O sea, que la izquierda china, la izquierda nicaragüense, si quisiera un poco la izquierda de Bukele, respetan lo que en el mundo ahora se considera como un axioma. La política y la economía son la misma moneda con dos
casos como una tertulia con brillantes visitantes como ustedes, lamento que el tiempo sea seriamente cruel. Cuando vi envejecer a Brigitte Bardot pensé lo mismo, qué cruel es el tiempo, con un bellezón de esas, con Sofía Loren y con otras maravillas. Igualmente lamento que el tiempo pase tan rápido. Les pido respuestas de la extensión de un telegrama, si fuera posible. ¿El tratado limítrofe con Nicaragua fue bueno para Honduras? Absolutamente bueno. Le digo porque se pueden tejer muchas cosas alrededor de por qué se logró, por qué Nicaragua firmó. Eso va a quedar un poco en el misterio de la historia, pero es para Honduras algo importante desde el punto de vista de soberanía y de las consecuencias soberanas, económicas, políticas y de negocio con el mundo. Licenciado Custodio, ¿qué hemos ganado con los chinos? Con los chinos hemos ganado la entrada a un mercado de muchos millones de personas. Nosotros tenemos una limitante en que nuestros recursos, tanto naturales como de producción, no son tan grandes porque nosotros no somos un país grande. Pero podemos tener acceso a un mercado que puede pagar bien nuestros productos y de manera absoluta de toda nuestra producción. Pero no es bueno tener negocios solo con un país, porque lo condiciona. Y aquí viene la parte del diálogo político. Entonces uno tiene que tener una diversificación, y yo soy un fiel creyente de la empresa privada. Usted jamás va a tener sus inversiones en una sola cosa. Usted tiene que tenerla diversificada. Por consiguiente, si la misión del gobierno actual es mantener una relación económica única y exclusivamente con China, vamos mal. Doctor Rosa, ¿cree usted, como mucha gente lúcida, y ustedes muy lúcido y muy inteligente, que salir del CIADI es un error estratégico en las relaciones externas? Justo lo que estamos hablando. Si el país tiene una tradición de respeto fijada en la Constitución a los tratados y a las convenciones, me parece que desapegarse de eso por una razón que nunca ha quedado clara ni explicada es un error total. El único asomo de explicación, que no explicación convincente ni profunda, fue la de un vicecanciller, el que aludía el doctor Custodio, que dijo que se trataba de renunciar a eso porque el CIADI siempre está con la empresa privada, cosa que es desmentida firmemente por las estadísticas. Las estadísticas muestran que en conflictos del Estado de Honduras con privados, las sentencias, si vamos a recurrir a números, han sido mayoritariamente en favor del Estado de Honduras en un 53% aproximadamente. Entonces las estadísticas desmienten ese pobre argumento ideológico. El CIADE nace para establecer un balance precisamente entre la influencia soberana del Estado a favor del Estado mismo en contra de los intereses privados. Y esto de China, alguien decía, lo único bueno de esto de China es que es una decisión que no le va a tocar al próximo gobierno, que no va a ser el mismo. Seguramente. Un asunto que se me quedó cuando hablamos de la Sisi. En su condición de exfiscal general de la República, ¿cómo valora usted o cómo recibe usted estos argumentos de que la Sisi debe tener autonomía para actuar, su propia iniciativa para ir a los tribunales en lugar de hacerlo en conjunto con el fiscal del Ministerio Público? Es una pregunta sumamente difícil porque al final del día, y esto lo explico, cuando usted le concede a estos mecanismos internacionales una cesión de actuación, terminan siendo el gobierno del país. Y usted no quiere sustituir al gobierno del país. Por eso hay que tener cuidado en que esa veeduría, lo que hay que legitimar es que la veeduría tiene la absolutamente libertad de decir, este fiscal está actuando mal o este juez está actuando mal.
pero no sustituir al juez ni al fiscal. Ese modelo sería sustitución de la acción penal del Ministerio Público. Sustituye la acción penal a favor de un ente internacional. Muy bien, pero abandonemos preocupaciones porque según lo que dice el doctor Custodio sigue siendo esa una utopía y no llegará a la Sisi. ¿Usted cree que no llegará? Pienso que no. La sensación que da es que el condicionamiento que pone el gobierno a cosas que han ocurrido, como lo que pasaba en el Congreso, que podía ser objeto de debate en ese momento y con una veeduría podría, por ejemplo, decir que la ley esta que le dio amnistía a ciertos delitos comunes o que el Congreso no fue electo por la vía correcta, podría, mientras no se garantice eso, yo creo que el gobierno no quiere exponerse. Demos por concluida la visión internacional que ustedes me han compartido y que yo valoro y aprecio muchísimo. Los últimos 2 minutos de nuestro conversatorio. ¿Cómo ve el panorama nacional? ¿Cómo ve el presente y el futuro inmediato de Honduras, licenciado Custodio? En el caso del presente y el futuro lo veo con mucha preocupación, porque mientras siga predominando el sectarismo político en vez de la unidad nacional, porque hay muchos problemas que resolver en nuestro país. Y los problemas del país se resuelven con la unidad y el consenso, no con el garrote y el sectarismo. ¿Y usted, doctor Rosa, cómo ve el presente y el futuro inmediato? Se lo voy a contestar con una anécdota rapidita. Es la historia de un niñito de apenas 2 años, 3 años que llega a su casa. El padre va llegando a la casa, el niño quiere jugar con él, está cansado, tiene el periódico en la mano, hay un mapa de Honduras y él lo hace pedazo y le dice al niñito, armame mira este mapa, ¿lo ves? Armámelo. Sorpresa del padre, inmediatamente el niño en segundo lo arma. Dice el padre, pues si este bebé ni siquiera conoce los departamentos, ¿cómo es que armó? ¿Cómo hiciste? Le dice, mira, atrás del mapa de Honduras que me enseñaste había un hombre. Armé el hombre y Honduras quedó completo. Creo que debemos empezar a hacer introspección sobre que el cambio es el cambio de todos. Tenemos que cambiar para hacer este país la nación que queremos y soñamos. Electoralmente, ¿qué cree usted que pase? Si yo, como hablan los encuestadores, si en este momento votamos, ganaría la oposición, porque es una oposición todavía en ciernes. Por eso usted tiene que entrar a ese juego ahí para estar en el comité de la oposición. ¿Por qué le llama comité? ¿Por qué le llama comité y no consejo? Porque hasta que... Dejémoslo así. ¿Usted cómo ve el comité central del Partido Nacional de Honduras? ¿Usted cómo ve el panorama electoral? Bueno, definitivamente el partido de gobierno libre jamás va a ganar las elecciones porque ellos son minoría en este país. Por lógica, el resto somos nosotros los que estamos en la oposición. Y yo, siendo parte del Partido Liberal, estoy seguro que el Partido Liberal va a ganar las elecciones. Y más bien aprovecho la ocasión para invitar al señor canciller de que nos preste su voto para devolverle un país. Este es voto duro. Por eso le digo, estoy duro. intentando. Solo prestado. Solo prestado. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? Los generadores del poder, porque no son los líderes los dueños de aquello. Ellos son ocupantes temporales de una circunstancia y de una posición de autoridad. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos para levantar una mejor Honduras? Yo creo que los países tienen complicaciones como el nuestro de enorme pobreza. Y la pobreza a veces es mal consejero en relación a cómo afrontar el tema de la administración del país. Yo creo que la integración del sector privado, de la intelectualidad, de los profesionales, les cito como un ejemplo el Colegio de Abogados. Esa elección fue una sorpresa, es la primera vez que veo de un partido en el gobierno que pierde el colegio. ¿Por qué lo pierde? Porque hubo una oferta de ese colegio frente a los demás, a sus colegas que les pareció atractiva.
Si la oposición hace una oferta similar, atractiva para los hondureños, ahí van a estar los votos de los hondureños. Doctor Leonidas Rosa Bautista, estoy muy agradecido con su presencia aquí con nosotros. Siempre es muy grato hablar con usted y espero que nos visite pronto. Esperamos que sí. Licenciado Ramón Custodio Espinosa, muchas gracias por estar aquí y por compartir su lucidez con nuestra audiencia. Y gracias a usted por la invitación y hago honra también en segunda generación de estar aquí en su programa. Mi padre primero ya no está aquí, pero aquí estoy yo. Por supuesto, le agradezco muchísimo a ambos. Hablando sobre el papel de Honduras en la política internacional, dos expertos en relaciones exteriores. Muchas gracias a todos. Adiós.